Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al tiempo de estudio bíblico del Centro Cristiano Ágape Ecuador. Como parte de nuestro propósito de edificación en la iglesia, estamos compartiendo el material del Evangelio en 10 palabras de Paul Ellis. Hoy nos toca el capítulo 2 de su libro, que fue entregado en el último campamento que estuvimos. Y vamos a trabajar lo que son las páginas de la 42 a la 50, su contenido, ¿sí? Lo he intentado sintetizar en algunas pocas diapositivas para poder aprovechar al máximo en el tiempo que tenemos el contenido que vamos a abordar. Perdonado es el tema fundamental de este capítulo. Dice el Evangelio, la primera carta de Juan, en el capítulo 2:12, es: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Entonces, nosotros como iglesia partimos de un principio fundamental. Sin salvación no hay nada. Amén. ¿Sí? ¿Sí estamos en eso? Amén. Si no somos salvos, no tenemos nada. Pero ¿por qué somos salvos? Somos salvos porque tenemos al Hijo, ¿verdad? Sin el Hijo no hay nada. Pero ¿qué hizo el Hijo? Y eso es importante. A veces pasamos muy apresuradamente los principios y no nos aterrizamos en las ideas fundamentales que sostienen nuestra fe. A ver, nosotros no somos salvos porque seamos buenos. No somos salvos porque hayamos hecho las cosas bien por nuestras propias obras. Somos salvos porque fuimos perdonados. ¿Perdonados en quién? Perdonados en Cristo. Amén. Dice por su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor: todo el que Amén. invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿por qué podemos invocar su nombre? Porque su nombre equivale a su presencia. Cuando nosotros escuchamos, siempre que escuchemos la palabra nombre de Dios o nombre en algún contexto, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, esto se entiende como presencia. Porque el Señor no me perdonó solamente en la cruz. Él me perdonó en su presencia en mi corazón. Lo que hizo en la cruz lo marcó en mi corazón. Cuando yo digo que soy salvo por su nombre, no me estoy refiriendo a un concepto o a una idea. Me estoy refiriendo a Él en presencia, a Él en la cruz, a Él en la tumba, a Él en mi corazón. Su nombre, su presencia. Y esa es la convicción de mi fe. Yo soy salvo. Si yo tuviera alguna duda acerca de mi propia salvación, la verdad, tendría que preguntarme qué estoy predicando. Sin salvación no tenemos nada. Y eso es algo que tenemos que afianzar desde la base. Ni yo cuestiono mi propia salvación, ni cuestiono la salvación de nadie. Yo no tengo el salvómetro para saber quién es salvo, quién no. Yo lo que tengo es el principio de la palabra. La palabra dice: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Significa que si la presencia del Señor está en esa vida, sus pecados han sido perdonados. No me toca a mí cuestionar ni teorizar más allá que eso, porque la salvación es algo individual. ¿Estamos bien hasta ahí? Este es un Amén. tiempo
de edificación mutua. Si alguien desea compartir en este tiempo, si alguien desea acotar, es libre de hacerlo. No es un monólogo, ustedes pueden ser parte también de este tiempo. Surgen dudas en torno a lo que llamamos el perdón. La primera es la que habíamos comentado. ¿En verdad soy perdonado? ¿Qué pasa si peco y no me arrepiento? ¿Qué sucede si reincido? Dice, suena demasiado bueno para ser verdad, nada es gratis, tiene que haber un precio que pagar. Y la verdad es que sí hubo un precio que pagar. Jesús lo pagó por nosotros. Amén. Cuando se describe en la palabra del Señor lo que es la armadura de Dios, hay una expresión que se llama el yelmo de la salvación. Amén. Entonces, el yelmo, ¿qué es el yelmo? ¿Quién me podría decir que es un yelmo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa palabra yelmo? Sí. ¿Alguien quiere compartir? ¿El hermano Francisco va a compartir algo? Bueno, yelmo es algo que, como decir un ungüento, cuando uno se pone cuando está herido. No, Amén. un yelmo es un casco. Ah, un casco. Sí, un Ya. casco. Ah, no, entonces no le escuchaba esa expresión. Sí, en la palabra habla del yelmo de la Yelmo. salvación. Un yelmo es un casco, es parte dentro de la armadura, es el casco que se pone el guerrero. Eso es un yelmo. Y eso va Ah, en la cabeza. Amén. claro. Amén. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía sobre su cabeza un lienzo, una cinta. Esa cinta decía santidad para el Señor. Y muy probablemente la referencia del yelmo vincula esas dos ideas. ¿Qué es importante en la mente? Alguna vez yo vi la película, me parece que era La Delgada Línea Roja, una de estas películas de la Segunda Guerra Mundial. Y me impresionó una escena en particular. En el medio de la pelea, un soldado que está en la batalla recibe un tiro directo en la cabeza porque él lo siente, pero él tenía su casco, pero él sintió que algo le tocó, obviamente que lo golpeó con fuerza. ¿Y qué hizo él? Porque tenía una bala incrustada en el casco que lo había salvado. Amén. Entonces, pero ¿qué hizo él? Y es lo que impresiona de la escena. Estaba tan impresionado por lo que el casco había logrado al detener una bala, que se saca el casco para ver la bala. ¿Qué creen que pasó mientras él estaba viendo la bala y tenía el casco en la mano? ¿Qué pudo haber pasado en medio de un conflicto donde hay armas y disparos? ¿Sí? ¿Se imaginan qué pudo haber Oye, pasado a un soldado que se decidió a sacarse su casco? le cayó otra bala porque se sacó el casco. Claro, y lo mató la segunda bala. Sea, Claro. estaba tan impresionado de que el casco lo había Wow. salvado la vida, se Amén. sacó y él tenía una cara de sorpresa y estaba viendo la bala que estaba incrustada en el casco. Mientras estaba Amén. viendo eso, vino otra bala y lo mató. Claro. ¿Por Oh, qué? Se sacó su el casco, casco se sacó de su protección. yelmo. Amén. Entonces, Wow. cuando yo veo eso, entiendo que la salvación va a operar fuertemente en nuestra mente y va a ser un factor determinante. En verdad soy perdonado. Y eso es fundamental. Una de las cosas más complejas de teorizar o de hablar a nivel de la doctrina es el tema de si la salvación se pierde o no. Entonces, yo he participado en debates acalorados con diferentes corrientes y cuando yo pienso en eso,
al margen de establecer una línea doctrinal, yo le haría a una persona que me preguntara, porque le va a pasar a usted eventualmente, ¿la salvación se pierde? Entonces, yo lejos de contestarle a esa persona, yo le preguntaría, yo haría el uso de la línea del Señor Jesús. En lugar de contestar, pregunto. Y es importante preguntar, porque en las preguntas a veces están las respuestas. Entonces, viene una persona y me pregunte, ¿la salvación se pierde? Lo primero que yo le preguntaría a esa persona es, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque si tiene esa Imagínate, pregunta en su mente es porque algo hizo. algo hizo para ganarla. ¿Sí? Entonces, es como el soldado con el casco en la mano. Decir, ¿qué? Ya ese casco me salvó esta bala, pero y está dudando. Ok, si me dice, bueno, no, hermano, no he hecho nada. Bueno, ¿qué quieres hacer? Porque la segunda, si no lo hiciste, es que probablemente quieres hacerlo. Entonces, ¿qué es más importante que cualquier cosa? O sea, a ver, ok, ya no hiciste todavía nada, ¿ok? ¿Qué quieres hacer? Son dos preguntas importantes y la tercera es una exhortación. Ok, lo que hayas hecho, deja de hacerlo. Y lo que quieres hacer, no lo hagas. Y hasta ahí llega mi parte doctrinal. ¿Por qué? Porque obviamente las cosas que nosotros vivimos son las que nos condicionan a veces a dudar. Y como la salvación es el eje de todo, como la salvación es el eje de todo, si una persona no se siente salva, entonces pierde sentido todo. La salvación es un Bien, principio tan importante que sin ello no hay nada. Si esa persona no se siente perdonada por el Señor, no se siente digna para servir, no se siente digna para predicar, no se siente digna para evangelizar, no quiere saber nada acerca de qué cosa, en el contexto de lo que estábamos hablando, no quiere el saber perdón, nada de su nombre. de su nombre, el perdón. Entonces, Bien, si ven como una cosa embona con la otra, si yo no quiero saber nada, el mismo profeta Jeremías dice, propuse en mi corazón no predicar ni hablar más en su nombre, dice Jeremías en el capítulo 7 u 8 de Jeremías. Él dice, propuse en mi corazón no hablar más en su nombre por las cosas que estaba viviendo, ni siquiera era por pecado, era por la aflicción tremenda de tener que predicar su palabra. Entonces, todo lo que nosotros hacemos espiritualmente y físicamente dañan el perdón. Porque decimos, ¿qué pasa si peco y no me arrepiento? ¿Qué sucede si reincido? Y esta no es una libertad para pecar sin límite. amén, que no. Justamente lo conversábamos en una clase en el seminario. Hay dos conceptos que yo uso para explicar esto a los nuevos creyentes. Les digo, mira, hay dos palabras distintas y dos realidades distintas. Una cosa es ser santo. Otra cosa muy diferente es andar en santidad. No son lo mismo. En la iglesia tú vas a ver muchos santos. ¿Por qué? Porque fueron santificados. Santos no significa perfectos en la visión como el ser humano lo establece. Significa separados para Dios, apartados para Dios. El hijo pródigo seguía siendo hijo, aunque estaba comiendo con los cerdos. Amén, Su condición de hijo no se extinguió. El padre seguía considerándolo como su hijo. Cuando el amén, hermano del padre le dice, y ahí viene el tema de andar en santidad, mi hijo era muerto y hoy está vivo, aleluya. pero seguía siendo hijo. Nosotros podemos vivir desaforadamente, probablemente, una vez que hemos sido salvos, y pagaremos las consecuencias de esa vida.
Pero aquel que fue salvo seguirá siendo salvo. Pero el tema es, ¿vas a ser o no útil para esta guerra, para esta batalla que estamos librando en este mundo por extender el reino? Entonces, cuando nosotros nos centramos en esto y no permitimos que sea la presencia, volvemos a lo mismo. El problema es la presencia. Entonces, cuando nosotros eludimos la presencia de Dios, cuando vienen todas estas cosas. Entonces, aún puedo ser salvo, aún hay gente que sirve en la iglesia, pero no quiere saber nada de su presencia, de su nombre. Y eso también es un problema. Entonces, hay quienes se avergüenzan tanto que no quieren servir, se van. Y hay otros que se avergüenzan igual, pero se quedan. Y hay otros que permiten batallar en su interior a la presencia del Señor para que haga las transformaciones que se necesitan. Y aquí es donde viene el tema de cómo entendemos el perdón. Mateo 6:15, además dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo debe ser entendido esta expresión? Tiene que ser entendido en función de qué? De una cuestión de sentido común. Perdón. Si tú entiendes lo que recibiste del Señor, Claro. ¿qué deseas hacer? Deseas compartirlo. ¿Qué es esta expresión de aquí? Es entender lo que el Padre siente. Es entender cómo el Padre piensa. ¿Quién podemos referir en esta parte? De los dos hijos que tenía ese hombre, el hijo que se quedó. ¿Cómo estaba el hijo que se quedó cuando llegó su hermano? ¿Estaba feliz o estaba molesto? Dice que venía de trabajar la parábola y ve toda la algarabía y su casa en fiesta y dice, ¿qué pasó aquí? Tal vez pensaba que su padre le tenía una sorpresa para él, pero en realidad, ¿qué es lo que sucedía? Estaba feliz por el hijo, por su hermano que venía prácticamente desde la muerte. Y él se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque no entendía el padre. Y muchas veces lo que pasa cuando no perdonamos a los demás es que no entendemos al padre. ¿Y por qué no entendemos al padre? Porque no entendemos nuestro propio pecado. Consideramos que las cosas, las que el Señor nos perdonó a nosotros, son cosas menores. Él dice, vuestros pecados. Amén. Entonces, cuando yo me conecto con eso y entiendo al Padre, digo, oh, para entenderlo, ¿quién entendía? Miren esta situación. El hijo pródigo se apartó del Padre y estuvo lejos de él. Y el hijo que se quedó vivía con él. Pero bastó un gesto del Padre para comprenderlo. ¿Qué es lo que dice él? Y miren que esta comprensión del Padre viene mucho más de ese momento del perdón. ¿Por qué? Porque cuando estaba comiendo, estaba anhelando la comida de los cerdos, él dice volviendo en sí. Y hay un conocimiento del Padre, porque él dice, en la casa de mi Padre, aún a los jornaleros, aún a los empleados, no le falta nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mostrando? Él entiende la naturaleza de su padre, porque bien pudo haber pensado, y tal vez lo pensó mucho tiempo, mi padre ni siquiera quiere verme. Pero ¿qué es lo que él en ese momento dice? Él entiende, ¿no? O no, mi padre es generoso y bondadoso. Ok, no necesito que me trate como un hijo por lo que hice, pero sé que me tomará como un empleado. No hay problema, voy a ir, porque él es un hombre bondadoso
que le da a las personas lo que necesitan. Luego llega un nivel mayor y más profundo de conocimiento del Padre, cuando viéndolo, movido en misericordia, el Padre lo abraza, lo besa, lo viste, le pone un anillo, le pone... En ese momento, cuando llega el abrazo, entendemos mejor este pasaje, lo que es la Shekinah, por su nombre. El Señor nos abrazó en el momento que fuimos salvos, que confesamos nuestros pecados y Él nos perdonó. Fue un abrazo. Siempre he pensado algo. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo antes de ir a su padre se pudo bañar? Porque ¿qué estaba haciendo? No. Estaba cuidando cerdos, ¿no? Los cerdos son limpios. Bien limpios. Sucio. Y ahí viene la pregunta. El padre le dijo, ¿sabes qué, hijito? Anda, báñate, lávate, cámbiate de ropa y ahí sí vienes acá y yo te abrazo. O el hijo pródigo llegó como estaba. Como estaba Entonces, sucio. imagínate, probablemente estaba descalzo porque él le pone una sandalia, ¿ok? Sus manos probablemente estaban sucias. Pero ¿qué hizo el padre? Lo abrazó. Entonces, el padre no tiene problemas en ensuciarse por sus hijos. Imagínense recibir de golpe todas esas enseñanzas en un instante. El hijo pródigo entendió al padre en un instante mucho más que el hijo que estaba con él todo el tiempo. Él entendió, mi padre es misericordioso, es bondadoso, es perdonador. No solo me restituyó mi naturaleza como hijo, me dio un anillo de autoridad, calzó mis pies para que pueda andar y me puso una ropa de príncipe, besó mi frente. Entonces, ese beso de la frente, besar en la frente, es mi yelmo de la salvación. Yes. ¿Por qué? Porque imagínese el champú emocional que debe haber tenido ese hombre al estar delante del hombre al que él mató en vida al pedirle su fortuna. El beso del padre tuvo que haberse sentido como un fuego que te quemó por dentro, debe haberlo derretido completamente. Todas las cosas que pensaba, imagínese usted ir a su padre a pedirle perdón y está en la mente, y será que me perdone, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Y de pronto recibe un beso en su frente. Ese es mi yelmo de la salvación. Amén. Es el beso del Padre perdonando, diciendo, todo está bien, te perdono. Es ese abrazo y eso es algo que nosotros, cuando lo entendemos porque nos pasó a nosotros, podemos extrapolarlo o pasárselo a otra persona y dejar libre a aquel que lo necesite y perdonar nuestras ofensas. Entonces, cuando yo leo este pasaje, una persona, ¿qué es la persona que no hace esto y a la que se refiere que sus ofensas no serán perdonadas? Es al que no le pasó. Como no me pasó a mí, yo no sé qué es eso. Entonces, usted no puede describir un hecho que a usted no le pasó. Pero si a usted le pasó, no necesita que nadie se lo explique, porque a usted le pasó. Y contra eso no hay relato. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa el fin de la ley es Cristo? ¿Cuál es la finalidad de la ley a través de los mandamientos? ¿Es hacer creer al hombre que él puede ser salvo por sí mismo?
O la finalidad de la ley es entender al hombre de la necesidad de la Shekinah por su nombre, por su presencia. ¿Qué es lo que hacía salvo al hombre, por decirlo así? ¿Qué es lo que tenía Adán en el Edén? Adán tenía su presencia. presencia. O sea, el símbolo, la certeza plena de quién era Adán, de dónde estaba, de con quién estaba, era la presencia del Señor. La presencia del Señor equivale a salvación. ¿Y a quién se manifiesta? Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, que ha recibido el perdón. Para el que cree, a ver, yo no podía ser salvo por cumplir la ley. La ley es la certeza plena de que necesito un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo. Aquel que piensa que la ley es una forma en la que yo puedo ser salvo por mí mismo, no ha entendido la ley y no ha entendido a Cristo ni lo ha recibido. Cristo es la respuesta a la ley, a la necesidad mía de ser salvo, no por mis obras, sino por su misericordia. Cristo es la misericordia de Dios. La ley es la realidad. La ley es la naturaleza de Dios. Dios es perfecto y santo. Eso es lo que dice la ley. Porque dice, sed santos porque yo soy santo. Y esa afirmación nos despoja totalmente de toda posibilidad de ser salvo humanamente. ¿Cuál es la respuesta? Es Cristo. Cristo es ese manto que le pone el Padre al Hijo. Es aquella piel que puso Jacob sobre sí mismo para parecerle a su padre Isaac como si fuera Esaú. Es aquello que me reviste para que yo parezca lo que no soy. Ser salvo es cuando Dios me ve a su Hijo, ve a Cristo. Yo estoy debajo de esa gracia y es lo que Él ve, la salvación del Señor. Y aquí viene una palabra, perdón incondicional. ¿Qué significa incondicional? Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que él cree. Lo que vimos acá, Romanos 10:4. Ahora, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Y esto es importante para explicar también a los nuevos creyentes. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es la salvación en la concepción antes de Cristo? Un animal, Cordero. un cordero perfecto, sin mancha, sin enfermedades, era sacrificado para que su sangre me redimiera a mí. Y miren la importancia, siempre lo he explicado así. La ley tiene dos partes, la parte de las obras y la parte de la expiación. Ambas son ley, ambas son lo mismo, son parte de la misma ley. Es la comunión por obras y la comunión por expiación. Entonces, el ser humano podía tener cierto nivel de comunión por sus obras, porque de pronto no todos cometemos todos los pecados al mismo tiempo. Y podría sentirse bien consigo mismo por guardar parte de la ley. Esa es la comunión por las obras. Pero esa comunión es incompleta, porque aunque haya cumplido parte de los mandamientos, no los voy a cumplir todos, de los 613 mandamientos que existen en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra y la ley? Establece la comunión por la expiación. Esa comunión por expiación tiene que ver con que yo reconozca que no es suficiente mis obras
y necesito que alguien supla mi lugar de la muerte. ¿Por qué? Porque esa sangre salió de algo que murió. Amén. Y fue propicio para mi salvación. Yo soy salvo por algo que yo no hice. Aunque yo haya comprado el cordero, aunque yo lo haya, bueno, no lo sacrificado a la persona, se lo haya dado al sacerdote para que él lo sacrifique, eso no significa que yo merezco la salvación. ¿Por qué? Porque un ser murió, que no soy yo, y lo que está mostrando es que esa sangre tuvo que haber sido mía, porque el precio del pecado es la muerte. Pero Amén. ¿quién la entregó? La entregó alguien que no soy yo. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Rociaba esa sangre en el velo. El velo, ¿qué es lo que hacía el velo? Santificado, O sea, el purificado. velo establecía una línea divisoria entre la humanidad y la Amén. santidad de Dios. Dios. De nuevo, su presencia. ¿Qué es lo que había más allá del velo? Estaba el Señor, la Shekinah. Amén. Aun cuando la, aun cuando la expiación que hacía el sacerdote momentáneamente establecía una suerte de perdón parcial, no tenía la capacidad de rasgar el velo, solo lo rociaba. Pero no podíamos pasar hacia donde estaba la salvación. Amén. La salvación Amén. no era el sacrificio, la salvación estaba detrás del velo, porque la salvación es su presencia. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 24, 46, 47? Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciere y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, otra vez viene la expresión, su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo no roció el velo, Cristo lo partió el velo. ¿Para Amén. qué? Para que podamos entrar en qué? En la salvación, en su La presencia, salvación. en su nombre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ustedes decimos, este es el contexto. Salvación es estar en la presencia de Dios. No necesitamos morirnos para estar en su presencia. Podemos sentir su presencia en nosotros en nuestro Amén. tiempo de comunión. Entonces, ¿qué es lo que eludió, qué es lo que perdió el hombre cuando fue expulsado del paraíso? Lo que perdió el hombre no fue el paraíso, fue la No. presencia de Dios La en presencia. la que habitaba. ¿Qué es lo que nos devolvió Cristo? Cristo nos La devolvió su presencia. presencia. Entonces, volviendo a la parte de las preguntas, ¿por qué nosotros vamos a perder de nuevo, o más que perder, no aprovechar eso de saber que tenemos entrada libre a la casa de nuestro Padre? Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, si confesamos. Cuando el hijo pródigo confiesa, cuando él dice, miren lo tremendo, porque el confesar no necesariamente significa que él va a hablar, porque de hecho cuando vemos el pasaje en Lucas, eh, él no habla nada, él no dice nada, o sea, él estaba estupefacto probablemente por la misericordia del Padre. Pero cuando él habla, él dice, volviendo en sí, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado Contra ti. contra ti. Ese momento él está confesando, él está entendiendo al Padre. Y dice la palabra, él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Justo. conoce nuestras necesidades y él estableció eso como principio. ¿Para qué? Para la salvación. El otro día meditaba en esto.
La palabra dice que Adán vivió aproximadamente entre 800 y 900 años posterior a la caída. Amén. Ahora, Amén. es interesante que Adán tuvo 800 años y la Biblia no recoge una sola vez una palabra de Adán en la que Adán dijera, Señor, perdón por lo que hice. Amén. Adán tuvo más de 800 años. La última palabra que Adán pronuncia en la Biblia es básicamente la mujer que tú me diste. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva y Adiós. le echó la culpa a Adiós. Dios. Adán tuvo más de 800 años de su vida y en ningún momento pidió perdón. Perdón. Entonces, imagínense si Adán se hubiera atrevido a hacer lo que hizo el hijo pródigo. Y tan fácil hubiera sido, sí, tan fácil. Si Adán hubiera dicho, Señor, hoy me arrepiento, perdóname por echarte a ti la culpa, perdóname por culpar a Eva, yo fui el culpable, yo pequé contra ti, perdóname, perdóname y no solo a mí, perdona a mis hijos. Todo hubiera quedado ahí. Pero, ¿qué es lo que pasó? Mire que la palabra de Dios se cumple en cuanto a lo que vemos desde el comienzo. La serpiente le dice, no morirás, sino que serás como Dios. Amén. Pero cuando Eva comió y Adán comió la serpiente, el fruto, lo que verdaderamente pasó es que dejaron de entender a Dios. Adán y Eva tenían una comprensión de Dios superior a la que probablemente tenga cualquiera de nosotros. En Cristo nos acercamos un poco a entender un poco a Dios como ellos lo entendían porque ellos estaban en su presencia todo el tiempo. ¿Qué perdió eh, Adán y Eva? Perdieron la capacidad de entenderlo. En Jeremías, el Señor le dice al pueblo, yo quiero que me conozcan y que me entiendan, dice el Señor. Amén. Entonces, en Jeremías, cuando usted lee Jeremías y ve esa parte, dice, yo quiero que me conozcan y que me entiendan. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Dos cosas, conocer al Señor, que su presencia habita en nosotros. Y esa presencia hará que podamos entenderlo como necesitamos entenderlo para poder vivir este Amén. principio. Para terminar este tiempo, igual ustedes tienen el material y lo pueden ahondar y podemos estar siempre atentos a cualquier duda que puedan tener. He añadido un versículo que estaba revisando. Hebreos 7:25 dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Su nombre. Cristo no me perdonó por lo que yo había hecho. Cristo me perdonó hasta por lo que yo todavía no he hecho. Todo bien hecho. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Que la certeza, el acto de fe más grande que yo debo tener en mi vida es creer que Él me perdona. Aleluya. Ese es el principio de la fe. Los dos hombres más grandes en cuanto al Nuevo Testamento, Pedro y Pablo, tenían un gran problema que
tenían que salvar y tenían que avanzar sobre ese problema. El uno lo negó, el otro lo persiguió. Humanamente, ellos podían decir, no es posible ser salvo, porque Dios no me puede perdonar haberlo negado o haberlo perseguido. Pero ¿qué es lo que hacen ambos? Ellos se presentan y dicen, esta que podría ser una razón para alejarme del Señor, y de hecho Pedro se alejó una vez que se apartó y el Señor tuvo que irlo a ver. Esto que podría ser mi razón y mi excusa para alejarme de ti, Señor, es el fundamento de mi fe. Tú me perdonaste esto. Tú eres poderoso. Si yo no creo que el Señor tenga poder para perdonarme, entonces no tiene poder para nada más. Hay personas que claman a un Dios creyendo que Él les puede dar casa, que le puede dar salud, que le puede dar una serie de cosas, pero no creen verdaderamente que Él les puede dar salvación. Entonces, y volvemos al principio, sin salvación no hay nada. Nada. Entonces, vemos los dos aspectos. Una cosa es ser salvo. Otra cosa es vivir en esa santidad de la salvación. Yo puedo tener a mi padre y sé que soy hijo de ese padre y no visitarlo nunca, como pasa en algunos contextos. Entonces, el Señor es poderoso y entender que su salvación no está en nosotros, su salvación está en Él, Amén. está en quién es Él para hacer las cosas que a nosotros nos son imposibles. Y justamente, déjeme, perdón. Los dejo en este día para ya terminar este tiempo con esta palabra que también la pasé al grupo. Me parece tremendo. Josué 10, 12, 14. Dice, entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se apartó. Ahí viene otro texto que no he colocado ahí. No está escrito esto en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a poner casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Qué fe tremenda tenía Josué. Josué le estaba pidiendo una cosa loquísima a Dios. Te estaba diciendo, Dios, para el mundo, detén el tiempo. A veces pensamos, ¿sabes? Que no estás donde planificaste. Vamos a hacer un tema de suposición de que el sol tuviera conciencia. Te imaginas siendo el sol, diciendo, ¿yo qué hago aquí? Yo debería estar allá. ¿Por qué me detuve? O sea, el sol tuvo que detenerse en el contexto. La tierra tuvo que detenerse y pararse. Probablemente no es que el sol se detuvo, sino que la tierra fue la que se detuvo y todos los astros se pararon en algún contexto. A veces nos ponemos a decir, pero no estoy donde quiero estar. Hoy, en estos días, nadie pensaba que tuviéramos 2 días libres. Todos planificamos otra cosa probablemente, pero Dios planificó algo diferente. Y entender que Dios es poderoso y estar dispuesto a pedirle las cosas más, eh, más atrevidas posibles, con la convicción plena de que el Padre va a hacer eso. Amén. Una prueba maravillosa y un ejemplo de lo que es Mm, la fe son los hijos.
todos nuestros hijos piensan que nosotros somos millonarios, ¿verdad? Entonces nos piden cosas como si tuviéramos más dinero que Bill Gates, que Elon Musk. Y el hijo te lo pide con una convicción plena, mi papá va a hacer eso. Y no tiene límites lo que ellos nos piden en cuanto a tiempo, en cuanto a lo que sea. No, ellos no sienten que haya ningún límite para su padre. Y así también nosotros debemos ser con nuestro Padre, creer verdaderamente que Él es poderoso. Para lo primordial, lo más importante es salvación, que es su presencia en nuestro corazón por medio de nuestra profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo, que ganó para nosotros su presencia, el Consolador que hoy vive en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios, que nos hace salvos. Amén. Este Amén. ha sido nuestro tiempo de estudio bíblico del Centro Cristiano Ágape, esperando que haya sido un tiempo de edificación para la iglesia y que ustedes puedan revisar también su material en casa y puedan ahondar cualquier cosa adicional. De mi parte me despido, deseando lo que el Señor los bendiga y nos ilumine en las elecciones que se van a dar este domingo. Y como dijo el Amén. hermano, se arregle el tema de la luz. Dios los bendiga, un abrazo.